¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Y en esta hora vamos a hacer el repaso de la lección número 4, ¿verdad? Les recuerdo que estamos estudiando Hebreos, mensaje para los últimos días. Así que sean ustedes bienvenidos a este repaso de escuela sabática, que tiene como propósito, sin duda, que cada uno de ustedes, de sus servidores, vaya uno creciendo en la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a hacer usted y yo, por la gracia de Dios, un compromiso en esta hora, ¿verdad? Donde vamos a comprometernos a estudiar nuestra Biblia y nuestra lección de escuela sabática todos los días, ¿verdad? Así que vamos a iniciar este gran repaso, este nuevo repaso de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 4, que es para el 22 de enero del año 2022, ¿verdad? Titulada Jesús, nuestro hermano fiel. Y rápidamente vamos a la Biblia, al libro de libros, el libro de Hebreos, al capítulo 2, versículo 14, para estudiar ahí la cita de memoria, o que debemos de memorizar para esta semana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es presentado en Hebreos por el apóstol Pablo como Dios y como hombre. En sus primeros capítulos, Pablo enfatiza el contraste entre estas dos naturalezas de Jesús. En el capítulo 1 presenta a Jesús como divino. Ahí en el versículo 5 lo presenta como hijo de Dios, y del versículo 8 al 12 Pablo lo presenta como Dios soberano, como creador, sustentador y soberano. Y en el capítulo 2 nos presenta a Jesús como hombre, como nuestro hermano, ahí en el versículo 12. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, al capítulo 2. Vamos a ver el versículo 12. Hebreos 2, capítulo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Dice, cuando dice, anunciaré, el versículo 11 dice, porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. El versículo 13, miren lo que dice, y otra parte, yo confiaré en Él, una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. ¿Verdad? Pablo presenta en el capítulo 2 a Jesús como hombre, ¿verdad? Como ser humano. Perdón.
lo presenta en el versículo 3 como fiel al Padre y como sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. La descripción de Jesús como hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 4. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreos. Y como primer punto vamos a ver Jesús es nuestro Redentor. Jesús no se avergüenza. Como tercer punto, Jesús es como nosotros. Número 4, Jesús fue perfeccionado. Y Jesús es nuestro modelo sin duda, nuestro ejemplo. Vamos rápido al primer punto. Y para ello quiero invitarles al versículo 5. Vamos a estar estudiando el capítulo 2. Al versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y de esa manera libra a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Jesús es nuestro Redentor. En Israel una persona puede ser tomada como esclava para pagar sus deudas, de acuerdo a Levítico 25:47. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo, Levítico 25:54. No obstante, el Redentor, un familiar cercano, podía pagar esas deudas y liberar de la esclavitud a la persona, Levítico 48:49. Aquí vemos un ejemplo como un familiar, ¿sí?, el que podía pagar la deuda que se debía, se convertía en redentor y liberar de la esclavitud a la persona, ¿verdad? Esto está en Levítico 25:48-49. El redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato, Números 35:19. Desde que Adán pecó, estamos sometidos a la servidumbre del pecado, vendidos a Satanás como esclavos. Al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor. Quiero invitarles para que nuevamente leamos el versículo 14 al 16 del libro de Hebreos. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librar a todos los que por temor a la muerte de toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud, es decir, al pecado. Ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Entonces, decimos pues que desde que Adán pecó estamos sometidos a la servidumbre del pecado. Y nuevamente cabe definir aquí lo que el apóstol Juan define como pecado. De acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, pecado es transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos sometidos a la servidumbre del pecado, es porque estamos transgrediendo la ley de Dios. Y al estar transgrediendo la ley de Dios, estamos vendidos a Satanás, quien es nuestro acusador, quien es el que nos esclaviza, ¿verdad?
Pero al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, quien ya ha pagado la deuda por nosotros para que ya no seamos más esclavos, sino ahora seamos libres. Con su muerte pagó nuestra deuda. Entonces Jesús es nuestro Redentor. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 15, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vayamos al segundo punto de esta lección. Jesús no se avergüenza. El versículo 11 del libro de Hebreos nos muestra quién es el que santifica y quiénes son los santificados. ¿Verdad? Por esa razón, Él no se avergüenza de nosotros. Leamos el versículo 11. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Verdad? El apóstol Pablo presenta a Jesús como un ser de carne y hueso, de la misma, de la naturaleza humana con la que nosotros estamos hechos, ¿verdad? Él conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Salvando las distancias, en el caso de Moisés, ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Él renunció al trono de Egipto y prefirió ser contado como miembro de un pueblo de esclavos, sus hermanos, ¿verdad? Vamos nuevamente al libro de Hebreos, vamos al capítulo 11, allí en ese capítulo donde están todos los héroes de la fe, y vamos a leer el versículo 24 y 25, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros? Dice, y prefiero ser maltratado, hablando de Moisés, junto con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa, ¿verdad? Fija en la recompensa. Y Jesús, siendo el Rey del universo, se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado. ¿Se hizo qué? Se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores. Continuamente el pueblo, los príncipes, los que estaban en la cúpula los principales de la cúpula de los israelitas, los que estaban en la cúspide, lo criticaban por esa idea de estar con los esclavos, asesinos, los cobradores de impuestos, los inmorales, los pecadores. Pero Jesús tenía un propósito muy especial, un objetivo muy especial, y es venir a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Por eso no se avergüenza Jesús de llamarnos hermanos. Nos avergonzaremos nosotros de decir que Jesús, el Rey del universo, es nuestro hermano. Sin duda, no, al contrario, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Porque ahí, sin duda, encontramos una promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Una promesa muy especial para todos aquellos que no se avergüencen de Jesús. Dice él: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Es interesante lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Qué importante es confesar a Jesús. Qué importante es no negarlo y decir: soy cristiano, creo en Cristo. ¿Verdad? Qué importante es que Jesús nos nombre delante del Padre. ¿Sí? Yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, que ustedes son mis hermanos. Dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ah? Ahora quiero invitarles para que vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones que por el Evangelio, según el poder de Dios, ¿verdad? Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, perdón. Jesús no se avergüenza de nosotros. Tampoco debemos de avergonzarnos de nuestros hermanos. Como en el caso de Pablo, dice: no te avergüences tampoco de mí, porque predicamos el Evangelio. Confesemos abiertamente nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Confesemos abiertamente que también tenemos hermanos en la fe. Vayamos rápidamente nuevamente a Hebreos, al capítulo 13, versículo 15. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Debemos confesar en todo momento que somos cristianos, que tenemos fe en Jesús y que nuestra fe solamente está en Él y no en los hombres. Y no está nuestra fe en el mundo ni en los hombres del mundo, sino solamente en Jesús, para que Él nos confiese delante del Padre y no nos niegue. Elena G. de White, en su libro Camino a Cristo, página 13, dice: Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres, con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre
y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y de la degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Qué maravilloso Señor tenemos en Cristo, ¿verdad? Qué grande amor tenemos en Cristo Jesús, ¿sí?, como hermanos suyos. Jesús como nosotros. El versículo 14 de Hebreos, del capítulo 2, el apóstol Pablo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué significa esto? La expresión carne y sangre como sinónimo de humanidad se usa siempre en un sentido negativo, ¿verdad? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16, para entender un poquito más acerca de esto. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos y no me apresuré a consultar a nadie, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, y cuando Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos y no me apresuré a consultar a nadie, ¿verdad? Pablo revela no solamente a Jesús como hombre en la palabra de Dios, sino también lo revela como un ser divino, ¿verdad? Revela sus dos naturalezas, ¿verdad? Vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ah? Muchas veces consideramos, como ya dijimos, la expresión carne y sangre como sinónimo de humanidad, y se usa siempre en un sentido negativo. ¿Por qué sucede esto? Por falta de entendimiento, ¿verdad? Falta de entendimiento. Necesitamos entender, necesitamos estudiar más la palabra de Dios, necesitamos conocer más a Dios para poder entender cómo es que Jesús es como nosotros, ¿verdad? También tenemos la incapacidad de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? La incapacidad de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos incapacita para llegar a ser hijos de Dios? El pecado, ¿verdad? Pero dice, pero a todos los que le recibieron. Si tú le recibes a Jesús,
¿ah? Si yo le recibo a Jesús, Dios nos capacita, nos da esa potestad, nos empodera para llegar a ser sus hijos. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni sino de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser como Jesús, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos abra el entendimiento, ¿ah?, nos capacite para saber cómo es que podemos llegar a ser como Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:50, miren lo que dice. 1 Corintios 15:50. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción, ¿verdad? Para poder entender la expresión carne y sangre, necesitamos entender que debemos someternos a la muerte del yo, a la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Debemos morir como Jesús murió al yo, porque Jesús es como uno de nosotros. Él nos muestra el camino de cómo podemos alcanzar en la carne, ¿verdad?, como seres humanos, cómo podemos alcanzar, cómo podemos llegar a ser hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Efesios, al capítulo 6, versículo 12. Porque la batalla que libramos no es contra carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? ¿Qué significa la expresión carne y sangre? Falta de entendimiento, incapacidad de llegar a ser hijos de Dios, sometimiento a la muerte, 1 Corintios 15:50, y también significa debilidades, Efesios 6:12. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió lo débil de la naturaleza humana. No obstante, Él fue en parte diferente a nosotros. No pecó. Y aquí es donde, en este punto, debemos tener cuidado, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado en este punto, ¿verdad? Porque el autor de Escuela Sabática nos presenta en esta parte a Jesús con una naturaleza humana santa, ¿verdad? Una naturaleza humana santa, inocente y sin mancha. Y termina diciendo que eso le permitió destruir el poder del diablo y liberarnos del pecado. Lo cual no
no es bíblico. Si bien Jesús no participó del pecado, pero lo hizo en base a una naturaleza semejante a la de nosotros, a una naturaleza de carne y sangre, ¿verdad? Y fue su vida de oración, su vida de dependencia para con el Padre, lo que le permitió destruir el poder del diablo y de esa manera librarnos del pecado, ¿verdad? Hay una cita del Ellen G. de White, no tengo el número de la página, ¿verdad? Pero que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, donde dice que Jesús participó o asumió 4,000 años de degradación humana, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? Y fue con esa misma naturaleza de degradación humana lo que lo que él cargó y de esa forma venció él el pecado, ¿verdad? No tengo aquí la cita. Sin embargo, este punto es interesante. Creo yo que en esta parte del 18 de enero, ¿sí? Habrá que analizar bien las razones por las cuales el autor de la lección plantea que Jesús no pecó. Hasta ahí estamos bien, que Jesús no pecó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aferró a las promesas, como hombre se aferró a las promesas del Padre, como hombre se aferró al poder de Dios, a la instrucción, a la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el autor y su naturaleza humana era santa. Su naturaleza humana era santa. ¿Ah? Para poder entender un poquito más esto, necesitamos ir a la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús es anunciado que iban a ser de una virgen, ¿sí? Nació de una virgen, nació de una persona con naturaleza caída. Porque si aceptamos, por ejemplo, que lo que dice el autor de la lección en este día, que Jesús proviene de una naturaleza humana santa, entonces estamos diciendo que la Virgen María era inmaculada, es decir, era sin pecado, inocente y sin mancha, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 4, versículo 15 y al capítulo 7, versículo 26, para entender un poquito más esto. Hebreos 4:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aun que sin pecado. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo, que Jesús es sin pecado, que no pecó, aun cuando tenía dice el apóstol Pablo, puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que
Porque tenemos un sumo sacerdote que no puede, que puede conocer de nuestras debilidades. Él tenía las mismas debilidades que nosotros. Porque si decimos que no tenía las mismas debilidades, entonces, ¿qué diría Satanás? Bueno, entonces, pudiste vencer el pecado, pudiste vencer tus debilidades, tus concupiscencias, porque tenías una naturaleza diferente a la humana. Eso no puede ser. Capítulo 7, versículo 26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y exaltado por encima de los cielos. Todo esto es cierto, pero al hablar de la naturaleza de Jesús es diferente, ¿verdad? Es santo porque se consagró a Dios, ¿verdad? Pero eso es una cosa muy diferente a la naturaleza que Él asumió. Porque entonces, si así fuera, como nos lo presenta el autor de la lección, ¿sí? Entonces, ahí en el libro de Colosenses, ¿ah? En el libro de Filipenses, capítulo 2, ¿verdad? Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? No pudo haber retenido, es como si en esa parte dijera, retuvo su naturaleza divina, y ella fue la que le ayudó a destruir el poder del diablo y librarnos del pecado, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto es: Jesús fue perfeccionado. Hebreos 5:9. Una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Como hombre, también Jesús fue perfeccionado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como hombre. Si Jesús era perfecto, ¿cómo podía ser perfeccionado? Cuando Cristo vivía en este mundo, dice Hebreos 5:7, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. ¿Qué hizo Jesús? Hizo oración, ¿verdad? Suplicó al Padre. Versículo 8, aunque era hijo, aprendió a obedecer. ¿Qué hizo también? ¿Qué fue lo que lo perfeccionó? Su obediencia. Él sufrió como nosotros igual. Versículo 8, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, ¿verdad? Para todos los que le obedecen. En primer lugar, entonces vemos en el versículo 7 que Jesús ofreció oraciones para ser perfeccionado. Jesús no solo oró para la liberación de
de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Y es ahí donde muchas veces al ser humano común y corriente, como usted y yo, nos cuesta trabajo entender esto, porque no nos sometemos al Espíritu, pero Jesús se sometió al Espíritu, ¿sí? Y siempre que necesitaba de la ayuda del Padre, ponía todos sus pensamientos, todas sus ideas, todos sus deseos, ¿sí?, en las manos de Dios. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y resucitó. De la misma manera nosotros podemos ser librados del poder de la muerte eterna, ¿verdad? Si bien no de la muerte física, ¿verdad?, pero sí de la muerte eterna. Podemos ser librados si somos nosotros obedientes, si somos nosotros hombres de oración, hombres y mujeres de oración. Nuestra oración puede ser escuchada, ¿sí?, y Dios nos puede dar esa respuesta que necesitamos. Si Jesús era perfecto, ¿cómo podía ser perfeccionado? Ya dijimos, ¿verdad? Jesús aprendió la obediencia en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Como Dios nunca necesitó obedecer, pero como hombre tuvo que aprender a obedecer. Aquí vemos la separación de las dos naturalezas. Como Dios no necesitó obedecer porque Él era autónomo, era eterno, es eterno, ¿verdad? Pero como hombre tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador, ¿verdad? En tercer lugar, fue perfeccionado, ¿no? La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote. Por último, Jesús es nuestro modelo. Por tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado, ¿verdad? Ya dijimos que pecado es transgresión de la ley, ¿verdad?, que nos asedia. Continuamente estamos transgrediendo la ley, continuamente estamos recibiendo bombardeos, ¿verdad?, por parte del enemigo para transgredir la ley, ¿verdad? Entonces, despojémonos del lastre que nos estorba, ¿verdad? Dejemos de transgredir la ley que nos asedia, ¿verdad?, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en quién, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. De esa misma manera nosotros debemos pensar en cada una de las promesas, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Jesús dice que hay muchas cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que están preparadas para todos aquellos que le aman y que le esperan, ¿verdad? Jesús soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ello significaba y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios, de acuerdo a lo que dice Hebreos 12:1 al 2. Después de mostrar tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, según Hebreos 11, Pablo nos insta a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado, es decir, dejando de transgredir la ley y corriendo hacia la meta. Seguidamente nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar. Él es el iniciador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Él es el principio y es el fin. Es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Debemos imitarle
porque de esta manera somos perfeccionados día con día, de acuerdo a lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por último, terminamos este repaso de lección. El ser glorioso amó tanto a los pobres, es decir, Jesús amó tanto a los pobres pecadores, dice Leonard G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 122. Dice que Él amó tanto a los pobres que tomó para sí la forma de siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Aquí vale la pena subrayar esto, ¿verdad? Para que no nos confundamos, ¿sí?, de repente con alguna palabra que veamos ahí por parte del autor de la lección, ¿verdad? De que la naturaleza de Jesús era, como hombre era santa, ¿verdad? Como hombre era santa, ¿verdad? Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió también las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando, por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable, ¿verdad? Llegamos al fin de esta lección. Les agradezco infinitamente por su paciencia, por su tiempo, y que el Señor les bendiga abundantemente y que la palabra de Dios les pueda ayudar en su vida en esta hora. Hasta pronto.